entre los dos bloques de piedra y delataba la presencia de los pernos, de forma que practicando uno de estos agujeros llegaban hasta él y lo extraían. Por último, los cimientos del edificio son increíblemente sólidos. Imagine bajo tierra una gruesa capa de cemento compacto de 12 metros de profundidad, ocupando toda la superficie donde asientan las gradas, y comprenderá que el Coliseo tiene cimientos para muchos siglos. 8 años después de que dieran comienzo los trabajos, la capital tuvo por fin su anfiteatro. Toda la grandeza de Roma quedaba reflejada en este edificio de belleza y solidez sobrecogedoras. Si solo sus ruinas transmiten esta sensación, podemos imaginar lo que supuso verlo recién construido. Vespasiano, que había comenzado las obras, murió un año antes de que estuvieran terminadas, y le sucedió su hijo Tito. Nada más subir al trono, en el año 79, Pompeya quedó sepultada bajo la lava del Vesubio, y al año siguiente se desató en Roma un pavoroso incendio. El pueblo empezó a murmurar que el nuevo emperador traía mala suerte. Pero Tito guardaba la gran baza del Coliseo y hacía trabajar a marchas forzadas para terminarlo cuanto antes. Los juegos inaugurales serían los más fastuosos que jamás se recordaran y pondrían término a los rumores. Por fin aparecieron carteles por toda la ciudad. El emperador ofrecía al pueblo 100 días seguidos de espectáculos, con juegos gladiatorios, venaciones y batallas navales. Y efectivamente, los rumores cesaron. Son muy conocidos los versos de Juvenal que arremete contra el pueblo romano de la época imperial. Se ha convertido en un pueblo degenerado, dice, que ya solo desea, con una ansiedad codiciosa, 2 cosas: panem et circenses, pan y circo. El aspecto de este anfiteatro es muy distinto del que tuvo en sus días de gloria. Hoy parece solo el esqueleto de un organismo muerto. Sin embargo, esta elipse semiderruida posee una misteriosa capacidad de sugestión que despierta sentimientos contradictorios. Por un lado, nos fascina su extraordinaria belleza y la sensación de poderío que transmite. Por otro, nos desconcierta el recuerdo de la sangre derramada en la arena. Junto a la entrada se ha colocado una cruz para que no se olvide nunca que este fue un lugar de martirio y sufrimiento. Bajo el área que ocupaba la arena, vemos ahora los subterráneos. Solo una pequeña parte ha vuelto a cubrirse con tablas de madera, como antiguamente, para que podamos imaginar su aspecto. La arena estaba delimitada por un muro de más de 4 metros de altura que protegía a los espectadores de los peligros del juego. Sobre este muro había una barandilla de mármol blanco, donde estaban grabados los nombres de los senadores que se sentaban en primera fila. En la cara interna de estos bloques, la que mira hacia la grada, todavía se distinguen algunos nombres de la última generación de senadores de finales del siglo V. Además del muro existía una segunda barrera de protección formada por una robusta red metálica para evitar posibles asaltos a la grada. La arena tenía 2 puertas de acceso situadas en los extremos del eje mayor, llamada Puerta Triunfalis, por donde entraban a escena los gladiadores. La otra se llamaba Puerta Libitinaria en honor de Venus Libitina, la diosa que cuidaba los sepulcros, y por ella se retiraban los cadáveres. 6 metros por debajo de la arena se encontraban los subterráneos que ahora vemos al descubierto. Como ve, sus dependencias se extendían más allá del perímetro de la arena, en 2 sectores que quedan debajo de las gradas. En este esquema puede ver también varios pasadizos subterráneos. Servían para traer bajo tierra los animales y hombres necesarios en los juegos. Otros 2 pasillos permitían al emperador y a las vírgenes vestales entrar y salir sin mezclarse con la multitud. Y una última galería conectaba el Coliseo con el Ludus Magnus, el cuartel donde se adiestraban los gladiadores en los días previos a los Juegos. Además del Ludus Magnus, cuyas ruinas todavía son visibles junto a la Vía Labicana, el Coliseo tenía alrededor toda una red de edificios auxiliares. Un campamento donde se alojaban los marineros que manejaban el velarium, varios cuarteles para gladiadores de distintas etnias, un depósito para las armas, un almacén para los elementos escénicos,
el saniarium para el cuidado de los heridos y, por último, el spoliarium, donde se desnudaban y apilaban los cadáveres. Este entramado de edificios, como pequeños satélites en torno a un gran astro, nos da idea de la envergadura y complejidad organizativa de los juegos. Se ha calculado que la cavea tenía capacidad para unos 60.000 espectadores. La entrada a los juegos era libre y gratuita para los ciudadanos romanos, pero cada uno debía sentarse en el puesto que le correspondía, en función de su clase social, su profesión o su procedencia. La tablilla que poseía cada espectador no solo indicaba el sector de la grada que debía ocupar, sino también el recorrido preciso que debía realizar a través de rampas y galerías, de modo que las distintas clases sociales no se cruzaban siquiera en los pasillos. Se cumplían así minuciosamente las leyes dictadas por Augusto, que establecían la separación de clases en los espectáculos públicos para evitar incidentes. No ha llegado hasta nosotros ningún resto de aquel impresionante graderío. Todas sus piedras han sido expoliadas a lo largo de los siglos, y en algunas zonas solo quedan ya los arranques de las bóvedas rampantes en que apoyaban. En 1930 se reconstruyó una pequeña parte con 7 escalones. Corresponde al sector de primera línea, reservado a senadores, patricios y caballeros. Conforme se alejaban de la arena, como podemos adivinar, las gradas estaban destinadas a las categorías inferiores. En la parte alta del graderío podemos ver un muro de ladrillo con ventanas cuadradas, a partir del cual apenas quedan ya restos. Es el mismo que se ve desde fuera del edificio por la parte deteriorada. Por encima quedaba todavía un tramo de la cavea y una galería porticada, sostenida por 80 columnas de mármol. En esta galería había unas últimas gradas de madera, reservadas a los esclavos y a las mujeres. Efectivamente, Augusto había prohibido que las mujeres asistieran a los espectáculos gladiatorios, a no ser que los viesen desde las gradas más altas. Con esta disposición, quiso poner término a la promiscuidad de los escenarios públicos, que se prestaban a todo tipo de encuentros amorosos. Hagamos ahora un pequeño ejercicio de imaginación para aportar a este escenario el colorido de la muchedumbre. Con las primeras luces del día, el anfiteatro empezaba a llenarse de público. Acudían vestidos con la toga de los grandes días, como ordenaba un edicto de Augusto, y animados con la ilusión del inminente espectáculo. Cuando el emperador y su familia hacían su aparición, una corriente de emoción sacudía el graderío que, puesto en pie, lo recibía con un grito unánime agitando sus pañuelos. Este contacto con la multitud era de vital importancia para el emperador, que por su propio bien debía permanecer siempre atento a la opinión pública. En el anfiteatro y en el circo, mejor que en ningún otro lugar, podía pulsar directamente su estado de ánimo e incluso atender peticiones espontáneas, que a veces eran apoyadas y coreadas por el público. Pero si aún queremos que nuestro recuerdo tenga mayor viveza, debemos imaginar todavía los tapices de la tribuna imperial, las trompetas que anuncian el comienzo de los juegos, los senadores con sus togas blancas llenando la primera fila y el velarium agitándose sobre nuestras cabezas, mientras escuchamos el rugido de esta muchedumbre. Solo así entenderemos el orgullo que invadía a un ciudadano romano en la increíble grandeza de este escenario. Según cuenta Dion Casio, el Coliseo podía liberar simultáneamente 400 animales y lanzar a la arena cientos de osos, leones, panteras, avestruces, corriendo todos juntos en medio de cazadores. Un ingenioso sistema de planos inclinados, poleas y montacargas hacía posible subir a escena con rapidez todo lo necesario. Pero al margen de estos alardes técnicos, ¿cuántas escenas de pesadilla habrán contemplado estos sofocantes pasillos, iluminados por antorchas, donde también los hombres aguardaban su turno bajo las tablas de la arena? Aunque parezca increíble, el edificio contaba también con abundantes fuentes de agua corriente y un complejo sistema de letrinas. El interior del Coliseo estaba revestido de un lujo que ahora apenas podemos apreciar. En el suelo pisaremos todavía en algunas partes el suntuoso pavimento de mármol, pero se han perdido completamente los frescos, estucos y mosaicos que adornaban las paredes y bóvedas de los pasillos. Vamos a explicar ahora los distintos tipos de juegos que se podían presenciar en el anfiteatro, comenzando por las venaciones o espectáculos de cacería.
Con las primeras conquistas de Roma por el norte de África, en tiempos de la República, comenzaron a llegar a la urbe tigres, leones y otros animales exóticos de extraordinaria belleza que los generales victoriosos exhibían ante la muchedumbre como parte de su trofeo de guerra. Pronto comenzaron a organizarse auténticos espectáculos de cacerías y peleas de animales. Los romanos tenían especial predilección por las luchas desiguales: oso contra tigre, león contra elefante, que aumentaban la incertidumbre del resultado y añadían hermosura a la lucha. Para que las venaciones tuvieran la ambientación más adecuada, se montaban inverosímiles decorados con colinas, árboles y edificios que los encargados subían a la arena y ensamblaban con rapidez. Nada parecía imposible ni demasiado sofisticado. Todo el exotismo que contenía el imperio debía ser presentado ante el pueblo romano. Ajenos por completo a nuestra moderna preocupación ecológica, los romanos limpiaron de fieras peligrosas grandes zonas del imperio. Solo en los Juegos inaugurales del Coliseo se mataron más de 5.000 animales salvajes, de modo que en el siglo IV ya no quedaban leones en Mesopotamia ni elefantes en África del Norte. El otro gran espectáculo, además de las venaciones, eran las luchas de gladiadores, llamadas munera. El primer combate de este tipo, del que se tiene noticia en Roma, se celebró en un contexto funerario, tras la muerte de un alto personaje del siglo III a.C. Movido por la piedad, el hijo del difunto quiso ofrecer a los dioses particulares de su padre el sacrificio de 2 vidas humanas, y para ello organizó un combate a muerte de 2 parejas de gladiadores. Estos combates empezaron a proliferar muy pronto. Enseguida perdieron su carácter de sacrificio humano y quedaron reducidos a mero espectáculo, pero conservaron como formalidad algunos signos externos que denotaban su siniestro origen. Por ejemplo, el público acudía al anfiteatro con la cabeza descubierta, como se asiste a los sacrificios. Por eso era todavía más importante el velarium para protegerlos del sol. Con el auge de estos combates surgieron las escuelas de gladiadores, organizadas por los llamados lanistas. Estos personajes sin escrúpulos andaban siempre rebuscando entre condenados a muerte y prisioneros de guerra para formar su familia gladiatoria, aunque también había quienes se enrolaban voluntariamente buscando fama y dinero. El lanista sometía a sus gladiadores a una durísima disciplina y les hacía prestar un terrible juramento. Él les había rescatado de la muerte y era su dueño absoluto, así que debían permitir que les pegara incluso hasta la muerte, si esa era su voluntad, sin emitir una sola queja. Existían distintos tipos de gladiadores, con armas y tácticas de lucha diferentes. Los samnitas, por ejemplo, eran hombres corpulentos, provistos de un pesado armamento, más idóneo para la defensa que para el ataque. El secutor, en cambio, llevaba un escudo ligero y un afilado puñal. Era rápido de movimientos y su agilidad para atacar y retirarse gustaba mucho al público. También era apreciada y vistosa la lucha del retiario, armado con una red emplomada y un tridente, las armas de los pescadores de atún. Como puede adivinar, estos tipos estaban tomados de las distintas etnias y ejércitos a los que habían ido sometiendo los romanos. Igual que ocurría con los animales, el duelo entre retiario y samnita tenía más emoción que la aburrida lucha de 2 retiarios, que de hecho nunca se enfrentaban entre sí. A veces en mitad de la pelea se soltaba por sorpresa alguna fiera, y los espectadores, ante este inesperado aliciente, aullaban de emoción. Todo estaba bien calculado para obtener el mayor efecto dramático y levantar al público de su asiento. Las condiciones de cada espectáculo se negociaban con el lanista. Debido a su elevado coste económico, no siempre se podía permitir que los gladiadores murieran en la arena. A menudo tenían que contentarse con luchas simuladas, llamadas lucio, en las que no se producían muertos. La lucha a muerte de todos los gladiadores era considerada un signo de especial generosidad financiera por parte del organizador. En este sentido, quizá el munera más espléndido jamás organizado haya sido el que ofreció Trajano en el año 107, que enfrentó a muerte a 10.000 gladiadores y duró 5 meses sin interrupción. Al igual que los deportistas de hoy en día, los mejores gladiadores llegaban a alcanzar enorme fama y ganar verdaderas fortunas.
Los senadores los invitaban a sus fiestas para conocerlos personalmente, y no era raro encontrarlos en las alcobas de las más altas señoras. Pero nada les libraba de jugarse la vida en el siguiente combate.